Bueno, el día de hoy en la actividad de cuidado intensivo, la invitada es Melissa Andrea Páramo, ella es residente de tercer año de anestesia y está asignada para el club de revistas y el artículo que eligió es este de delirium. Me parece que sí es un tema importante porque como les va a mostrar Melissa y la forma en que se enfocó, digamos, la presentación con algunos antecedentes va a ser muy útil porque va a poner de presente primero la importancia de una patología que encarna mortalidad y todo lo que ha generado, digamos, dentro de las posibilidades no solo de manejo, sino de enfoque preventivo. Entonces, cualquier evidencia que tengamos al respecto, y en eso nos va a ayudar, como siempre, mucho el doctor Joaquín Rodelo, en las posibilidades que tenemos de saber qué hay objetivo en este momento para el manejo de esta patología, no solo en la parte terapéutica, sino en el enfoque, insisto, en la parte preventiva y de seleccionar, digamos, los pacientes que debemos de cuidar y vigilar de manera diferencial. Entonces yo creo que ahí es donde yo creo que van a poder ustedes ver como la importancia de retomar este tema que es muy presente pues, en el área de cuidado intensivo, pero como lo vamos a analizar, sin duda alguna también en el área de anestesia es una patología pues, de relevancia permanente. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Melissa. Melissa, adelante, y al final, como siempre, dejamos el espacio para la discusión, inquietudes y obviamente la intervención fundamental de Joaquín en la parte epidemiológica del artículo. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por la introducción. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Melissa Andrea Páramo. Yo soy residente de tercer año de anestesiología y reanimación y como dijo el doctor en la introducción, hoy hablaremos de delirium postoperatorio. Entonces es muy importante que para poder hablar de esa patología tengamos bien definido de qué se trata. Entonces el delirium como tal es una alteración del estado de alerta, también es una alteración en el estado de atención que es de forma aguda y fluctuante, que tiene una causa biológica que se puede corregir y para que sea con la característica postoperatoria es que tiene que aparecer dentro de los primeros 5 días postoperatorios. Tiene características tanto hipoactivas como hiperactivas y también se puede presentar de forma mixta. Es importante tener en cuenta que el delirium que es de características hipoactivas es un delirium que conlleva a una mayor morbimortalidad debido a que por la presentación clínica de estos pacientes se demora mucho más en hacer el diagnóstico y por lo tanto se retrasa el tratamiento. A grandes rasgos en epidemiología no hay como tal una incidencia general ni una prevalencia general de delirium postoperatorio, sin embargo, pues varios estudios en poblaciones específicas han hecho sus propias incidencias. Pacientes que son llevados a cirugías de fractura de cadera pueden llegar a presentar hasta en un 53.3% de los casos, pacientes selectivos hasta casi un 30%, y es muy importante tener en cuenta que nosotros muchas veces nos olvidamos del resto de las poblaciones. Hay que tener muy en cuenta que el delirium es una patología que se puede ver en cualquier población sin importar la edad, que muchas veces es más visto en los ancianos, pero en los niños también hay una alta prevalencia que puede ser hasta el 80%, y es muy importante tener en cuenta que el niño se puede presentar como un delirium hiperactivo, como episodios de agitación. Traigo este estudio que me pareció muy interesante, fue publicado en la revista colombiana de anestesiología, es un estudio realizado por mexicanos. Ellos lo que quisieron hacer fue un estudio transversal analítico recogiendo 100 pacientes desde el 2016 hasta el 2017 que iban a ser llevados a cirugía que durara menos de una hora de intervención. Los pacientes que recogieron tenían más o menos un rango entre 60 y 93 años y ellos lo que querían pues era evaluar cuáles eran los factores de riesgo que estaban relacionados a los que desarrollaban delirium luego de la cirugía. Ellos lo que hicieron después fue luego en el postoperatorio, fue realizar una entrevista diagnóstica de 3 minutos con el método de evaluación de confusión, es decir, el TESCAM, y ellos encontraron una incidencia en esta población del 18%. Adicionalmente, encontraron que de los pacientes pues, que desarrollaron delirium postoperatorio, el 61% estaban bajo anestesia general y el 61% eran mujeres.
A pesar pues de todas estas variables que ellos encontraron en relación, como también era la edad mayor a 70 años, que era un bajo nivel educativo o que no estuvieran casados, que no tuvieran una relación estable, es muy importante que una de las variables que tuvo mayor OR fue un dolor severo por encima de un valor de 7 en la escala análoga del dolor en el posoperatorio, que esto como tal nos habla de que el dolor es un factor importante en el que podemos impactar. Y claro, está otro factor de riesgo que ellos no incluyeron en el estudio, que fue incluso un criterio de exclusión, era que el paciente que tuviera ya episodios previos de delirio, no que tuviera una difusión cognitiva de delirio, cognitiva previa a la cirugía, perdón, ya pues es un paciente que tiene alto riesgo de presentar delirio en el postoperatorio. Les voy a comentar sobre el índice biespectral. Nosotros en anestesia, para poder monitorizar qué tanta anestesia damos o cuál es la profundidad anestésica de nuestros pacientes, pues utilizamos varios métodos. El más utilizado es el índice biespectral o BIS, como nosotros le llamamos. El índice biespectral como tal es una cuantificación de todas las ondas electroencefalográficas y eso me da un ponderado paramétrico que va desde el 0 en un electroencefalograma, que es completamente isoeléctrico, hasta 100, que sería el electroencefalograma en un paciente completamente consciente. Y de acuerdo al valor que nos arroja el BIS, nosotros vamos a, pues nos vamos a guiar de qué tanta profundidad anestésica estamos manejando. Entonces, es muy importante que la anestesia general que tiene un BIS de 60 a 40 es lo que nosotros necesitamos para primero evitar el recuerdo intraoperatorio y pues para que nuestro paciente tenga una adecuada profundidad anestésica sin desarrollar efectos adversos posteriores. Sin embargo, encontramos también otro término muy importante que es el burst suppression, aparece en el momento en el que tenemos una profundidad anestésica excesiva. Esto se caracteriza porque hay son periodos temporales pues, de las ondas electroencefalográficas, es decir, hay un silencio eléctrico y pues se mezcla con unas ondas que son de gran amplitud y baja frecuencia. Y esto pues es frecuente observar en esos planos anestésicos muy profundos, como por ejemplo también como lo veríamos en un paciente con un coma farmacológico inducido. Importante pues tener en cuenta que este es un aparato, pues los electrodos se ponen a nivel de la frente y ya vamos a ver por qué es importante tenerlo en mente. Respecto a cuáles son las consecuencias de que un paciente presente un delirio postoperatorio, pues ya sabemos que el delirio per se aumenta la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué ocurre si eso impacta en un paciente después de una cirugía? Este metaanálisis lo que hizo fue recolectar estudios observacionales prospectivos desde 1980 hasta aproximadamente el 2015. En total recolectaron 34 revisiones y ellos vieron que la incidencia de delirium posoperatorio era del 21.5%. Adicionalmente, pues esto fue en cirugías tanto cardíaca como no cardíaca y de todos los pacientes, de todos los que ellos analizaron, murieron el 10.8% luego de la cirugía. Es importante tener en cuenta que dentro de este 10.8%, el 21.8% tenían delirium y el 8.7% no presentaron delirium. Por lo tanto, pues viendo todo el análisis que ellos hacen en este forest plot, la gran mayoría de los ensayos, de los estudios muestran pues que incrementa el riesgo de mortalidad y ellos concluyen pues que el OR es hasta de 4.12 veces de presentar ese riesgo. Es también muy importante tener en cuenta este estudio. Este fue el estudio ALANS, un estudio, un ensayo clínico internacional. Ellos lo que querían ver era la mortalidad por cualquier causa luego de un año postoperatorio en relación con la profundidad anestésica en cualquier tipo de cirugía mayor.
Es un estudio que se llevó a cabo entre el 2012 y el 2017. Se hizo partícipe en 73 centros de 7 países distintos y ellos lo que hicieron fue aleatorizar 6.644 pacientes que iban a ser llevados a una cirugía mayor bajo anestesia general en un grupo de una anestesia ligera, es decir, un BIS de 50, versus una anestesia profunda, es decir, un BIS de 35. ¿Ellos qué encontraron? Que la muerte en el grupo de BIS de 50 fue de 6.5% y de los de BIS de 35 fue de 7.2%. Por lo tanto, concluían que no había asociación en la mortalidad con la profundidad anestésica. Sin embargo, encontraron que el riesgo de complicaciones era mucho mayor en el grupo de una anestesia profunda y que esas complicaciones se relacionaban a las infecciones, a las alteraciones cardiovasculares y a las neoplasias. Este estudio como tal no habla de delirium postoperatorio, pero este estudio, el Balance, es muy importante porque de aquí parte el artículo que vamos a revisar. Entonces, hasta acá, como puntos claves, tenemos que el delirio es una condición aguda y fluctuante que tiene un impacto importante porque va a repercutir en la mortalidad de nuestros pacientes, que para nosotros poder tener como una idea de quiénes van a desarrollar delirio, existen ciertos factores de riesgo, unos con mayor impacto que otros, y que en nuestra población, pues en la población quirúrgica, el dolor, que es donde nosotros podemos impactar, es un factor bastante fuerte. Entonces, este es el artículo del cual les voy a hablar el día de hoy. Es un ensayo también clínico aleatorizado y es lo que quería venir a pues, correlacionar el delirium luego de una cirugía mayor en relación con la profundidad anestésica. Entonces, este estudio tiene como estrategia PICOT de que se hizo en una población de pacientes que iban a cirugía mayor. Como tal, la intervención fue aquellos que fueron sometidos a un BIS de 35, el control fueron los que tenían un BIS de 50, el desenlace fue delirium postoperatorio y el tiempo en el que se hizo el seguimiento de los pacientes fue 1 año. Como objetivo, como tal, ellos querían determinar si las lecturas del BIS de 50 se asociaban con una menor incidencia de delirium que aquellas lecturas que eran de 35. Y como hipótesis, ellos plantearon que la incidencia de delirium se reducía en una incidencia conservadora que iba desde el 25% en el grupo del BIS de 35 a un 15% en el grupo de BIS de 50. Como ya les había mencionado, es un ensayo clínico aleatorizado, siendo un subestudio del Balance Trial. Este estudio se financió gracias a Boehringer Ingelheim, ya que Timothy G. Sharp es uno de los principales autores del estudio, es consultor de Becton Dickinson en Australia, y el resto de los autores pues ya no tenían como ningún conflicto de interés. Los pacientes fueron una población mayores de 60 años que iban a ser llevados a cirugía mayor en los principales centros de los estudios que había convocado el Balance Trial y eran centros de Australia, China y Estados Unidos. Y el consentimiento, pues respecto a este estudio, debido a que se hizo mientras estaba corriendo el Balance Trial, pues llevaba un consentimiento que era diferente y que era específico para este estudio de delirium. Dentro de los criterios de inclusión, hablamos pues de que eran pacientes mayores de 60 años, hasta 3 o 4, con una duración quirúrgica de más de 2 horas, igual a 2 horas, y que se previera pues que tuvieran una estadía hospitalaria de al menos 2 días. Dentro de los criterios de exclusión es que si yo no podía colocar el BIS, pues porque se operaba justo donde yo tenía que colocar el BIS, pues se excluía también del ensayo. Un despertar planificado, como por ejemplo los pacientes que sacamos de cirugía intubados y que se hace una estrategia de extubación programada en la UCI. Pacientes a los que se les utilizó óxido nitroso, infusiones de propofol, infusiones de ketamina también salieron, que no se esperaba pues que se pudiera localizar luego de 1 año
y pues que se identifique como tal el delirium de forma preoperatoria. Entonces, ¿cómo hicieron ellos la intervención? Primero que todo, ellos evaluaron cuáles eran los pacientes que tenían un deterioro cognitivo significativo no diagnosticado con un mini mental test, después de que ellos cogieron la muestra. Y una vez que ellos ya tenían como en cuenta quiénes podían tener ese deterioro, pues los sacaban del estudio y posteriormente aleatorizaban entre BIS de 50 o BIS de 35. Operaban a los pacientes y pues una vez ellos salían en el postoperatorio con el CAM, hacían entrevistas al primer día, segundo día, tercer día, cuarto y quinto día postoperatorio. Si el paciente estaba en UCI, entonces aplicaban el CAM UCI, y si no estaba en UCI, pues aplicaba el 3D CAM, que es la entrevista de 3 minutos. Importante tener en cuenta que para poder aplicar estas herramientas, el personal tuvo que ser capacitado. Una vez se habían hecho pues, las entrevistas con el CAM, nuevamente se hacía un mini mental al alta para poder ver cuál era la relación de ese deterioro cognitivo con si había presentado delirium o no. Y se hacía también el AMST, que es pues el screening abreviado, el test mental abreviado para delirium. Se hacía de forma telefónica a los 30 días luego de la cirugía y al año luego de la cirugía. El desenlace primero como tal fue delirium postoperatorio en los primeros 5 días, y como secundarios ellos analizaron mortalidad, deterioro cognitivo al alta a los 30 días y al año, ingreso no planificado UCI, tiempo de estancia hospitalaria y tiempo de board suppression. Entonces, dentro pues del análisis estadístico, ellos inicialmente escogieron una muestra de 655 pacientes. Ellos hablaban pues para que fuera realmente significativa, necesitaban grupos de 270 en cada uno de los grupos a analizar. 108 pacientes se negaron al estudio, entonces en realidad solamente tomaron una muestra de 547 pacientes. Perdón. Una vez que ellos hacían como el análisis cognitivo del mini mental test, los aleatorizaban, y en total quedaron 269 en el grupo de 278 en el grupo de 35. Ellos dijeron pues que para esta aleatorización utilizaron pues para una potencia del 80% y un error alfa pues con una probabilidad del 0.05. Importante tener en cuenta pues que una vez que ellos aleatorizaron, volvieron a repasar sus resultados de las primeras valoraciones. Hubo pacientes a los que no se les realizó el mini mental test, por lo tanto esos pacientes salieron del estudio, y aquellos que habían tenido pues el resultado positivo del mini mental también los excluyeron. Por lo tanto, pasaron pues a ser analizados por protocolo aquellos pues, que quedaron luego de esa exclusión. Entonces, en el análisis por protocolo que ellos hicieron para cada grupo, excluyeron también una media de BIS que estuviera por fuera del rango que ellos manejaban, es decir, por encima del 55, que los hubiéramos perdido en el seguimiento al año y pues que se hubieran muerto. Sin embargo, desde la primera aleatorización se hizo pues el análisis por intención a tratar. Como tal, las pérdidas posteriores a la inclusión fueron de 260 pacientes, y muy importante tener en cuenta que ellos, pues para todos estos análisis, pues se tomó un valor menor de 0.05 para identificar esa significancia estadística, ¿cierto? Para ajustar todas las comparaciones. El número, pues, de episodios de delirio entre los dos grupos aleatorizados se analizó por medio de un modelo de regresión de Poisson, y pues las características intraoperatorias entre los grupos que se aleatorizaron. También se utilizó pues una prueba de Mann-Whitney test
para poder, para los datos continuos también, incluyendo como las dosis de los medicamentos y otras pruebas, pues, otros datos dicotómicos. Dentro de los resultados que obtuvieron, ellos obtuvieron que la incidencia de delirium postoperatorio fue mayor en los pacientes que estuvieron bajo anestesia general con un BIS de 35, con un valor de P estadísticamente significativo. Y dentro de los desenlaces secundarios encontraron también pues que el número de los que fue estadísticamente significativo fue el número de episodios que presentó el paciente de delirio. Adicionalmente, ellos también encontraron con esa significancia estadística que el AMTS al año era menor a 6, es decir, que tenían menos disfunción cognitiva postoperatoria los pacientes que fueron sometidos a un BIS de 50. Y adicionalmente encontraron que la incidencia de este delirio postoperatorio era mucho mayor en los primeros 2 días luego de la cirugía. Dentro de otras variables, ellos también encontraron una significancia en que el BIS, en que los pacientes que presentaron delirium aumentaba la estadía hospitalaria, era mucho mayor el tiempo de board suppression de hasta 7 minutos, de hasta 13 minutos, perdón, en los pacientes que presentaban delirium. La mortalidad también fue mucho mayor y pues muy importante, ellos encontraron que aquellos pacientes que presentaban delirio tenían un ingreso no planificado a UCI mucho mayor que los que no lo presentaban. Entonces ellos como tal hablaban pues de que había una reducción del riesgo de mortalidad a 1 año en pacientes que no tenían delirio, que el objetivo de una anestesia suave, usando pues un BIS de 50, prevenía 1 de 10 casos de delirio, y pues que reducir la incidencia de este delirio tenía un potencial mejoría pues a esos desenlaces de esos pacientes mayores que iban a cirugía mayor, pero que se necesitan estudios mucho más grandes para poder dilucidar esto. Entonces ya avanzando pues para hablar del análisis estadístico según las guías JAMA, vamos a hablar primero de la validez interna. Entonces, los pacientes del grupo de control e intervención empezaron el estudio con el mismo pronóstico. Sí, el estudio fue aleatorizado, sí fue aleatorizado, sin embargo, en la metodología ellos no hablan de cómo hicieron la aleatorización ni en qué proporción. Y si se escondió la aleatorización, no, ellos no hubo enmascaramiento, pues. Según las características de los pacientes de la tabla 1, ellos sí empezaron el estudio con factores pronósticos similares. Se mantuvo el balance pronóstico mientras avanzaba el estudio. Esta se responde respecto a qué tan cegado estuvo, y según ellos, los evaluadores que estuvieron haciendo las pruebas de cognición y de delirium sí estaban cegados respecto a la asignación de los grupos de los pacientes. Los grupos estuvieron balanceados con relación al pronóstico al momento de completar el estudio. Muy importante es que el seguimiento sí fue completo, que el paciente analizado en el grupo en el cual fue aleatorizado persistió en su mismo grupo, y por eso llamamos pues de que se realizó un análisis por intención a tratar. Importante tener en cuenta que luego de todo este ensayo, no se paró tempranamente y continuó hasta el final, hasta el seguimiento con cada uno de sus pacientes de 1 año. ¿Qué tan grande fue el efecto del tratamiento y qué tan precisa fue la estimación de ese efecto? Bueno, ellos como tal pues hablaron de que utilizaban un intervalo de confianza del 95% o diferencia de medias, y un valor de P de menor al 0.05%, menor al 0.05. Igual para los desenlaces, pues como otras variables que realmente no fueron como tal incluidas en la metodología del estudio, solamente fueron como desenlaces exploratorios. Dentro de la validez interna, ¿cómo puedo aplicar los resultados al cuidado de mis pacientes? Entonces es muy importante.
fueron similares los pacientes a los de mi práctica, sin tener en cuenta que eran pacientes mayores, llevados a cirugías largas, cirugía mayor, eran pacientes ASA 3, ASA 4, tengamos en cuenta que en instituciones como esta son pacientes muy enfermos, la gran mayoría de los pacientes son ASA 3. La experticia en intervenciones dadas. Recordar que todo el personal de la investigación fue capacitado según las pautas del CAM 3D y del CAM UCI, que esas pautas están de forma virtual en su página web. Este entrenamiento, esta capacitación fueron supervisadas por los autores y también por un neuropsicólogo colaborador. Este es un doctor que es del Hospital de Melbourne. Y posteriormente el personal tenía que pasar unas evaluaciones para poder hacer todas estas entrevistas. Siempre una vez a la semana se reunían todos a discutir los casos que probablemente podrían dar como ciertas dudas, y pues todo esto siempre fue supervisado por los autores del estudio. Fueron considerados todos los desenlaces importantes, sí, se tuvieron en cuenta desenlaces como la mortalidad, vemos que sí tiene un impacto, y si el beneficio del tratamiento como tal supera los posibles riesgos y costos. Bueno, el estudio como tal no habla de costos, pero uno puede suponer que como aumenta la estadía hospitalaria en los pacientes que presentan delirio y el ingreso no planeado a las UCIs, podría pues como aumentar los costos. Dentro de las conclusiones, pues ya para concluir, muy importante es que este fue el primer estudio específico de delirium posoperatorio con dos valores a comparar en el BIS. Tuvo algunas limitaciones, por lo tanto no hizo un análisis como tal de aquellos pacientes que la relación del BIS bajo con el BIS más ligero, exposición a benzodiazepinas, a opioides, o que tuvieran como esas comorbilidades pues previas que hacen frágiles a los pacientes. Sin embargo, ¿qué podemos dilucidar de esto? Que utilizar una anestesia ligera o un BIS de 50 nos lleva a una menor incidencia de disfunción cognitiva al año, que el delirium posoperatorio aumenta los ingresos a UCI no planificados, y que el BIS de 50, mantener una anestesia ligera, evita 1 de cada 10 casos de delirium posoperatorio. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Melissa, muchas gracias. Yo creo que la exposición quedó bastante clara y con un buen nivel de antecedentes como para tratar de aclarar. Yo en ese aspecto quisiera como ampliar un poquito el aspecto del BIS, que ya aunque Melissa pues les dio a ustedes las pautas y eso quedó bien, como ponerlos un poco en contexto, porque para nosotros los anestesiólogos el nivel de conciencia sin duda alguna ha sido un reto desde el inicio mismo de la anestesia como una práctica, o sea, el poder verificar de manera objetiva en qué nivel o en qué plano, como llamamos nosotros, se encuentra el paciente, sigue siendo un reto. En este caso se utiliza el BIS, pero no es la única manera, digamos, de verificar el estado o nivel de profundidad de la anestesia. Hay otros métodos, pero sin duda puede ser considerado el referente porque, digamos, que fue el que inició esta práctica. El BIS es un método de monitoreo que está presente, digamos, de manera general en todas las salas digamos, de cirugía del mundo. Es una práctica, pero aún todavía no se encuentra, digamos, dentro de la monitoría obligatoria que debe tener un paciente. Digamos que todavía permanece en el plano optativo, pero digamos que es una preocupación para la anestesia tener un método de monitoreo objetivo. Y el BIS es el que más se acerca, primero por la permanencia en el tiempo, ya lleva un muy buen tiempo. Digamos que a nosotros los anestesiólogos nos sorprende porque no se ha posicionado como un elemento obligatorio, pero no es motivo de esta charla, pero los estudios no han sido tan contundentes en mostrar beneficios. Digamos que eso le pasa, digamos, con la medicina basada en la evidencia, muchas otras cosas que le llaman uno la atención porque sus bondades pues no se han extendido, digamos, a la práctica general. Entonces, el tener un nivel de profundidad
ya es una realidad y una necesidad para nosotros los anestesiólogos, y lo más importante es relacionarlo con desenlaces. En este caso, los desenlaces cognitivos no son una cosa menor. O sea, ya mostró Melissa que el delirium trae consigo problemas severos en morbimortalidad, pero no solo, digamos, en el desenlace más fuerte, sino en desenlaces que cada vez se ocupa más, digamos, la práctica médica general, que es la disfunción cognitiva, y en especial en un grupo muy vulnerable que son los pacientes mayores. Y teniendo en cuenta que cada vez se corre más, digamos, la posibilidad de que la gente mayor sea muy, digamos, muy activa intelectualmente. Entonces ven ustedes que esto se está convirtiendo casi que en un problema de salud público muy grave, que los pacientes mayores puedan tener un desempeño bajo después de una cirugía electiva, es una preocupación grave para la práctica médica en general y en específico para la anestesia. Entonces, eso quería yo contextualizarlos de que esto de verdad es una preocupación grande, y por eso estos estudios siguen siendo, digamos, vigentes e importantes, porque si podemos hacer cambios específicos para que los pacientes puedan tener mejores posibilidades de no tener ninguna disfunción cognitiva, o por lo menos disfunciones mayores, pues digamos que esto es una práctica muy útil y que tiene, digamos, un impacto muy importante para la vida de los pacientes. Entonces, diciendo esto, yo quisiera como darle paso a los compañeros si tienen comentarios o inquietudes, tanto para Melissa como para mí, o en general si quieren hacer cualquier tipo de intervención. Adelante. David, el profesor David López, adelante. Buenos días a todos. Felicitaciones a Melis, creo que hizo pues una revisión muy buena, pues casi que gran seminario, pues una revisión muy completa. Digamos, sí, yo pues siempre he pensado pues que el delirio no es algo como tan multifactorial, digamos que está sujeto como a tantas variables, que digamos una aproximación única para su manejo, para su prevención, es muy difícil que cumpla su objetivo. Pues obviamente también tiene que incluir, digamos, un abordaje multimodal. Parece muy interesante ver cómo plantea el artículo y ya obviamente extrapolándolo como a la práctica clínica, pues digamos ya hablando desde mi experiencia, pues en una de las instituciones donde trabajo, pues yo tengo como la oportunidad de, digamos, de ser anestesiólogo y desempeñar mi rol como anestesiólogo, pero a la vez también ser intensivista, entonces digamos que tengo como esa oportunidad pues de hacerle como seguimiento a los pacientes a los que yo mismo le di la anestesia. Y en ese orden de ideas, pues uno sí nota que, pues, aunque pues no se utiliza pues de rutina pues la monitoría pues con el BIS, pero uno sí, digamos, tiene como esa percepción que en aquellos pacientes que posoperatorio, pues que el intraoperatorio fue tranquilo, que siempre se mantuvo, digamos, en un adecuado plan de profundidad anestésica, realmente pues el posoperatorio, digamos, es muy tranquilo en cuanto pues, a este tipo de complicaciones. Digamos que cuando ocurre algún incidente o algún rollo que implique, digamos, que el paciente se superficialice, y esos pacientes, uno sí con más frecuencia, pues se presentan pues delirio, no tienen pues un postoperatorio como más torpe, pues, ya hablando pues desde la experiencia propia. Muchas gracias. Yo creo que eso es muy valioso, David, porque cada vez es como más relevante que no basta, digamos, con que el paciente sobreviva al procedimiento, sino que los retos ya son mayores. O sea, posiblemente una conducción de un transoperatorio correcta, según lo planeado, como decís, que no haya, digamos, eventualidades ni hacia arriba ni hacia abajo, o sea, que no haya esas fluctuaciones importantes. Digamos que a los pacientes les va mejor, y les va mejor no solo, digamos, en el desenlace mayor, sino en algo tan importante como estos desenlaces que consideramos intermedios, pero que pueden ser trascendentales para la vida de un paciente. O sea, una persona que intelectualmente era muy activa, el solo hecho que pierda parte de su cognición puede ser una catástrofe para una persona que pues, tenga una vida, como les digo, muy activa en ese aspecto, que sea docente, que sea un profesional absolutamente pues capaz e importante en cualquier área que se desempeñe, y eso ya está documentado bien, digamos, en la literatura, que eso tiene un impacto real. Y si podemos hacer algo objetivo
algo objetivo como esto, o sea, que no solo sean las variables hemodinámicas, que como nos sucede en cuidado intensivo en otros aspectos, son una guía, pero son una guía gruesa, una guía inicial, sino que debemos, digamos, apelar a otras formas más profundas de saber que las cosas van, digamos, según lo planeado y según lo planeado de acuerdo a las características del paciente, que Melissa muy bien los puso, o sea, digamos que uno debe sacar como la batería de precauciones de acuerdo a lo que tiene enfrente. Si tenés un paciente con factores de riesgo sumados, a ese paciente es muy seguramente al que le vas a poner todo el énfasis. Si hay solo un BIS, digamos, para 3 o 4 cirugías, salas de cirugías, que es lo que más frecuentemente ocurre, pues usted va a preferir cuidar con un BIS precisamente al paciente mayor, al paciente que va para una cirugía de mediano o alto riesgo, pues a ese paciente usted le va a poner como las cosas. Digamos, de esa manera es que se debieran de adecuar, digamos, los sistemas de cuidado y para eso sirven estos índices de riesgo y todo lo que utilizamos, el de fragilidad y todos los demás para estos pacientes, para cuidarlos de manera selectiva y especial. Y lo que dice David también extracto algo muy importante que me parece fundamental del estudio ahorita que le dé cabida a Joaquín, nuestro asesor metodológico, de que se le pudo hacer seguimiento más largo a los pacientes. Esto es muy importante, aunque David dice, bueno, él pudo seguir unos días, pero qué tan importante es que los pacientes no solo se sigan días, sino semanas, meses y hasta un año. O sea, porque es que si los desenlaces se van observando, digamos, sostenidos en el tiempo, ya es una cosa que tiene un impacto muchísimo mayor. Y eso, la bondad que tienen estos estudios, pues de importancia, pues en cuanto a inversión y lo demás, poder hacerle seguimiento sostenido en el tiempo a un paciente, pues sí le da una información todavía más valiosa a uno. Cuando uno puede saber si ese desenlace se sostuvo en el tiempo, pues eso tiene pues un impacto mayor y eso lo logró este estudio que me parece a mí muy valioso. No sé si hay alguna otra intervención, alguna otra inquietud o pregunta de los asistentes antes de darle paso a Joaquín, que pues no sé si está en Profe, el... Dime, David, adelante. pero decías, como complementar lo que vos decías, digamos, yo lo veo mucho como en las terapias endovasculares, ¿cierto? Pues eso pues es, digamos, como que cuando uno tiene una terapia endovascular y el paciente está pues tranquilo, no hay ninguna incidencia, no se superficializa, es decir, los pacientes se van derecho, pero cuando hay algún como un incidente pues, que se superficializan, la habilidad hemodinámica, uno casi que eso es como de rutina, pues que se levantan así con su delirio en hiperactivo, digamos eso, y eso obviamente entorpece pues como la evolución, prolonga los días de estancia en cuidado intensivo, pues eso es una realidad, pues. Sí, de acuerdo, totalmente. O sea, tener objetivos y mantenerlos sí debe ser la prioridad en el transoperatorio. No sé si hay alguien más pendiente de participar. Bueno, mientras si de pronto resulta algo más, yo quisiera darle paso a Joaquín. No sé si Joaquín está ahí pendiente. Quisiera como tener siempre pues tu valioso concepto con respecto pues a los aspectos epidemiológicos de esta presentación. Adelante, Joaquín. Profe, buenos días para todos. Bueno, primero felicitar a la doctora que hizo una muy buena presentación con una muy buena aproximación metodológica. Respecto al ensayo clínico que nos presentaron, pues como bien lo mostraron, las características basales eran muy parecidas en los dos grupos de intervención. La fue igual en ambos grupos, lo cual es muy importante. Y lo que usted acaba de mencionar, profe, del seguimiento a un año, porque es importante saber si eso tiene un impacto a largo plazo, porque si les pongo un ejemplo, si los desenlaces hubiesen sido medidos solamente a la semana o al mes, la principal crítica del ensayo clínico hubiese sido de si esas alteraciones cognitivas en el comportamiento, etcétera, que si persisten o no en el tiempo o si son algo pasajero. Entonces aquí en este estudio con un desenlace a un año, pues no solamente los desenlaces clínicos que se ven en los pacientes con la estancia en UCI, más demorados, digamos la utilización de más medicamentos, etcétera, sino las alteraciones
en la conducta y en la parte cognitiva de los pacientes es importante, y es importante evaluarla a largo plazo. Digamos que dentro de lo metodológico utilizaron una distribución de Poisson. Recuerden que hay diferentes distribución de probabilidades. La que más estamos acostumbrados es la distribución normal con la campana de Gauss, pero ellos vieron que sus datos y su población no seguía esta distribución y por eso hicieron un análisis diferente, lo cual pues está dentro de los estándares para realizar en este tipo de estudios. Hicieron análisis por intención a tratar y mostraron los análisis pues de sus grupos exploratorios. Yo pienso que desde el punto de vista metodológico no tiene como digamos una falla grande o notoria. Antes está muy bien hecho el ensayo clínico y está en una revista pues de alto impacto en anestesia. Esos serían pues, profe, mis comentarios al respecto, sin alargarme más en detalles técnicos. Sí, muchas gracias, Joaco. Sí, esa impresión le da a uno que, a pesar de que, digamos, es un brazo de otro estudio, pero eso es muy frecuente en grandes ensayos, pues encontrar otras posibilidades de verificar como otras patologías, otros aspectos, es absolutamente válido. Aprovechar un super ensayo, pues en todas sus posibilidades, yo creo que es más que válido para ustedes, los epidemiólogos, pues lo saben mucho más que uno, que eso es muy frecuente y lograr como extractar otras posibilidades, no solo la de la idea inicial, sino ya luego, digamos, ir extractando otras conclusiones. Entonces esa impresión también me dio a mí que queda uno como contento como con eso en especial, porque yo insisto que los desenlaces intermedios, en especial en lo cognitivo, va a seguir siendo una preocupación más grande en la medida en que la OMS, no solo la OMS, sino digamos todas las sociedades dan cuenta de que los pacientes siguen estando más que activos después de los 60, 70, incluso después de los 80 años. O sea, la posibilidad de que un paciente pueda tener alguna alteración en esta edad es una cosa muy grave, que posiblemente hace 20 o 30 años se minimizaba, pero ya no puede ser así. Ya no solo es suficiente que el paciente salga con vida, sino que es importante que el paciente salga igual. O sea, no solo que sobreviva, sino que no tenga alteraciones en sus desempeños. Eso debe ser como una premisa para un buen especialista que esté manejando a los pacientes. No sé si hay alguna otra inquietud, los fellows o los asistentes con respecto a esto, o comentarios en general. Profe, yo tengo... Antonio. Adelante, Toño. Habla. Hola, profe. Mire, hay dos cositas que creo que son importantes aquí para extrapolar al cuidado intensivo. La primera de todas es que cuando uno, como anestesiólogo, maneja un paciente bajo anestesia general, sobre todo con la anestesia general intravenosa, tiene que conocer muy bien de los modelos tricompartimentales, bicompartimentales y todo esto que no voy a tener a hablar. Y esto lo pongo porque en cuidado intensivo, muy preocupante desde que estoy pequeña en la carrera, me he dado cuenta que nosotros colocamos dosis y ya, o sea, midazolam a punto 2, norepinefrina a punto tanto, y no tenemos en cuenta fentanil a punto algo, y no tenemos en cuenta los modelos tricompartimentales y el modelo de redistribución medicamentosa para determinar cuánto de ese medicamento se está metabolizando. Eso es muy importante porque esa es la manera como usted puede mantener un paciente bajo anestesia general, o sea, bajo sedación profunda, pero que además de eso tenga función cerebral conservada. Y eso es muy importante porque hasta que en cuidado intensivo no nos comenzamos a meter en la historia de que el midazolam se redistribuye y que hay que crear modelos matemáticos para las bombas, y igual para el propofol, igual para el fentanil y para el remifentanil, no vamos a lograr este objetivo de mantener un cerebro bien dormido, ¿cierto? Pero con actividad cerebral suficiente para que no hagan delirio. La otra cosa es la monitoría, que ya Melissa claramente nos los mostró, que usted no necesita tener un paciente con supresión cerebral para tenerlo sedado profundo, y que usted necesita tener un paciente con función cerebral para disminuir la probabilidad de que ese paciente haga eventos adversos asociados a la sedación y a la hipnosis en el posoperatorio, en el post-UCI o en el post un montón de cosas. Yo creo que los modelos no son difíciles de implementar, solo que
nadie se ha puesto a tener una bomba que haga los modelos para los pacientes, para que sea concentración efectiva en sitio. Sí, no, yo creo que es muy valioso el aporte. Yo creo que en cuidado intensivo vamos heredando cosas de otras especialidades. De anestesia hemos ido heredando sin duda avances en el cuidado de la vía aérea, en el abordaje de la vía aérea, y digamos no es que vamos a la saga, sino que es la especialidad madre en ese aspecto. En conciencia yo creo que nos pasa eso, pero tenemos un problema adicional, es que aún en conciencia no tenemos el referente para la monitorización de conciencia. No nos hemos puesto de acuerdo, como les digo, en tener una forma de monitoreo, y para lo que expone Antonio es fundamental tener un referente de monitoreo, porque sin duda los modelos que propone Antonio son fundamentales, el conocimiento de la farmacocinética y la farmacodinámica de cualquier medicamento es trascendental, pero yo diría que incluso más puede ser monitorizar de manera objetiva la conciencia. Pero es que el problema es que la especialidad madre en este aspecto, que es anestesia, digamos, todavía no tiene el referente. Es el BIS por tiempo, pero tiene, vos sabés que tiene toda la crítica también por algunos de que el BIS no es el ideal para todos los medicamentos. De hecho, algunos de los medicamentos que utilizamos en cuidado intensivo no son adecuadamente monitoreados por el BIS. Por eso el BIS, incluso en los trabajos de pseudoanalgesia en cuidado intensivo, le ha ido bastante mal. En anestesia no le ha ido mal, pero el BIS dentro de cuidado intensivo, si vamos a hacer esa discusión, digamos, no se ha posicionado bien, y ahí pareciera que no va a encontrar el nicho, porque, digamos, los medicamentos que utilizamos dentro de pseudoanalgesia en cuidado intensivo no les va tan bien al BIS. Entonces, ahí tenemos un problema, y un problema importante a futuro. Como les digo, hay otras formas de monitoreo de conciencia, pero apenas están como emergiendo y posicionándose, y nos faltan eso. Y la parte farmacocinética, no, sin duda, yo creo que es una obligación, digamos, académica y de formación de cualquiera de los que practican, pues, en cuidado intensivo, reconocer cómo se comporta un medicamento. Yo estoy de acuerdo contigo plenamente que el no reconocer las características de un medicamento hace que la práctica sea riesgosa en ese aspecto, y sobre todo cuando no se hacen prácticas de cuidado tan simples como aplicar los simples test, en este caso el CANUSI, para ver y detectar tempranamente el delirium, o ser mucho más rigurosos con el nivel de profundidad de la sedación, con el que se elija, pues que es el RAS, digamos que es el más frecuente, pero digamos ser más rigurosos en eso es fundamental para que los pacientes, digamos, no tengan lo que vos expresás, la aparición frecuente o exagerada del delirio, o tener unos niveles inapropiados de pseudoanalgesia que sabemos todos que van en detrimento del comportamiento, pues, de los pacientes. Totalmente de acuerdo. No sé si hay alguna otra intervención de los compañeros o inquietudes. De pronto, si David ve más en su dispositivo, que yo aquí lo tengo como limitada la visión, y se me pasó, por ejemplo, no había visto a Antonio. ¿Habrá alguna otra intervención? Sí, Héctor, si me lo permite, buenos días. Hola, Alberto, bienvenido, muchas gracias, dale. No, gracias a ustedes. Mira, indudablemente felicitar a la doctora Melissa por su excelente presentación y análisis, pero quiero complementar algo que ya están ustedes comentando con respecto al manejo de este paciente en cuidados intensivos. Delirio y humanización van de la mano. A través de las diferentes líneas estratégicas, quiero seguir haciendo énfasis en lo importante que es la humanización. Si nosotros manejamos este paciente con una mayor participación de los familiares, si lo manejamos ya con protocolos bien establecidos de sedación, analgesia, protocolos bien establecidos de prevención, manejo del delirio, un ambiente físico, un bienestar físico donde podamos medir decibeles de ruido, luminosidad. Indudablemente que esto, el desenlace sería mejor con este tipo de pacientes. Y nuevamente hacerles énfasis que el tema humanización es fundamental en el manejo del delirio. Gracias. Sí, de acuerdo, totalmente, Alberto. Ya desde el comienzo David nos hacía mención sobre el aspecto multifactorial, y eso sí que son importantes. Todas las medidas que llamamos no farmacológicas en el delirio son trascendentales, y no solo en prevención incluso, sino en el manejo
para hacer que los pacientes, sin duda, el objetivo, como tú dices, es que el paciente esté mejor en todos los aspectos. De acuerdo plenamente, gracias Alberto. ¿Hay alguna otra inquietud? ¿Alguna otra participación de los compañeros? Si David ve algo me dice, o Melissa ve a alguien ahí como pendiente de participar, me dicen por si yo no los tengo aquí en la pantallita. No, profe, por ahora nadie más ha levantado la manito. Ah, sí, Ah, Valencia levantó. listo, el doctor Eri Valencia, adelante. Yo no quería meter la cucharada porque estoy en otra reunión, pero el tema es más interesante de lo que ustedes están pensando. Melissa, muy interesante, la presentación me parece muy buena. Y ahí hay dos cosas, una administrativa y es que neuropsicología debe estar en los pabellones evaluando los pacientes que nosotros vamos sacando de la unidad de cuidado intensivo. Y debe haber rehabilitación nutricional, física y neuropsicológica a los pacientes. Eso es una obligación que tenemos que conseguir de nuevo. Existían en la institución y me da la impresión que aparentemente fueron el grupo de neurología, que es un tercero, intervino para que esos pacientes, ellos no fueran intervenidos por los neuropsicólogos porque obviamente les quitan interconsultas. Pero es una cosa que tenemos que volver a conseguir porque ellas hacen un tiempo de rehabilitación, hacen 1 hora, 2 horas, y eso es bueno. Y creo que están en Prado en este momento. Entonces hay que volverlas a meter a zona de hospitalización. La otra es, yo no estoy de acuerdo con Antonio en eso, ojo con lo que les pasa a los anestesiólogos. A ver, nosotros somos anestesiólogos, pero una cosa es anestesia, otra cosa es cuidado intensivo. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el paciente que usted mete a cirugía y lo saca para un postoperatorio. Bueno, ese paciente, el concepto bioquímico y fisiológico y metabólico no cambia mucho. Y digamos que ese paciente se puede evaluar desde el punto de vista integral con la intervención o el daño que uno le hace en el quirófano. Pero el solo hecho de usted estar infectado en cuidado intensivo ya es un factor para delirio. Entonces, ojo que la bioquímica, la fisiología y el metabolismo de los pacientes críticos es diferente. Y ese capítulo se está escribiendo, no, en 3 capítulos en un libro del CIB en este momento, en el libro de metabolismo. Ojo con eso, usted mete un medicamento a un paciente crítico y no es lo mismo que meterlo a un paciente en bajo anestesia. Son dos cosas completamente diferentes. Y la tercera, para no alargarme mucho, relacionada con qué, con cuál fue la otra, ya me olvidó. Por estar poniendo cuidado a 2 cosas a la vez. Pero no, muy interesante. Yo creo que hay que... Ah, no, lo de Marrugo. Parece que los estudios muestran que el familiar influye mucho en la desaparición del delito. Uy, se le fue la onda al jefe. Eric, ¿todavía estás ahí? Que se te fue la onda. Sí, se ve, eso se está yendo a por ratos. Si uno puede Vale. intervenir el familiar, por ejemplo, dejar entrar al familiar en el posoperatorio inmediato ayudaría muchísimo para el despertar y tener a alguien conocido al lado. O desde antes de la cirugía, que es una cosa que vamos a hacer con cirugía de corazón, ver si hay forma de mostrar al paciente antes de operarlo dónde va a salir, para que él más o menos se ubique. En fin, todas esas cosas ayudan a quitar el delirio. Nosotros hicimos un trabajo en Salud comparando enfermeros, pacientes sépticos y el deterioro cognitivo es notorio saliendo de la unidad de cuidado intensivo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor Eric. Pues bien, miren, yo quedo muy contento. Reitero pues el reconocimiento a Melissa por la buena preparación de la actividad. Y sí que me quedo contento con que la actividad pues haya generado, digamos, no solo intervenciones, sino controversias en un tema que en apariencia no es tan taquillero como otros que pueden ser como más sonoros, pero miren todo lo que extractamos de un tema como este, pues me siento muy bien. No sé si Melissa quiere decir algo para finalizar y podamos despedir la actividad. No, a todos, muchas gracias por la participación. Listo, de nuevo reitero la gratitud a todos por estar presentes y los invito para el próximo jueves en el mismo horario para la actividad de cuidado intensivo. Muchas gracias a todos por la presencia.